Hoy tengo el placer de recibir en mi estudio aquí en Washington a Javier Moreno, el director de El País, que es el diario de referencia en el mundo hispanohablante. Moreno no es un periodista normal, de hecho es licenciado en ciencias químicas, es químico. Y un buen día decidió abandonar la química y su vida en Alemania para sumergirse en un campo totalmente nuevo, el mundo de la información. A Moreno le ha tocado dirigir la conversión del periódico en un medio de comunicación verdaderamente global, con una influencia muy importante en América Latina. Esta es mi conversación con el director del diario El País, Javier Moreno. ¿Usted cree que los niños que están naciendo hoy en día van a leer periódicos en papel? Honestamente, Moisés, lo dudo muchísimo. ¿Cuál es el rol de un periódico en este mundo donde todo el mundo se siente periodista? Yo creo que hay una diferencia fundamental entre el ciudadano que aporta en un momento dado una fotografía, una versión de los hechos que está comprobando o a los que está asistiendo, y el trabajo de un periodista profesional. Los periodistas profesionales son capaces y están entrenados para ello, para producir un relato ordenado de la realidad, fiable, verificado e imprescindible para la formación de la opinión pública. ¿Qué es verdad? Cuando uno va al internet, cuando uno oye la radio, la televisión, ¿cómo sabe uno que lo que está oyendo es verdad? Hoy en día es perfectamente posible, en cuestión de segundos, comparar distintas informaciones sobre lo que está sucediendo, gracias a la revolución tecnológica y a los nuevos medios de comunicación y de transmisión de la información, internet, móviles, etc. Por tanto, es más fácil que nunca tener una información precisa sobre la fiabilidad, la ecuanimidad y la distancia de un medio de comunicación respecto a lo que está sucediendo. El País, el periódico que usted dirige, periódico del cual yo me honro en ser columnista, es constantemente acusado de una cercanía con uno de los partidos políticos, con el PSOE. No somos un periódico del Partido Socialista, y cuando hemos discrepado, como sucedió recientemente con el manejo de la crisis económica por parte del anterior presidente, el presidente Zapatero, tuvimos enfrentamientos muy serios porque el periódico comenzó a explicar y a denunciar muy tempranamente que el gobierno socialista no estaba tomando en cuenta la gravedad de la crisis y no estaba tomando las medidas necesarias para atajarla. En muchos países es el medio de referencia, a pesar de que no está en ese país, el medio de referencia es El País. Y hay gobiernos que se sienten muy amenazados por esto y que claramente han denunciado que El País tiene una posición muy fuerte y muy negativa y muy tendenciosa hacia ellos. Concretamente, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Argentina los han acusado a ustedes en El País de estar al servicio de causas y de iniciativas de la oposición a esos gobiernos. Desde el principio, el periódico El País se ha comprometido con un proyecto que supone la modernización de las sociedades, la consolidación de las democracias y el avance de los derechos individuales. Todo eso está en riesgo en Venezuela, por no decir que se ha traspasado una línea roja desde hace mucho. Y en algunas cosas, Argentina, por ejemplo, naturalmente sí cumple esos preceptos, pero se producen otros efectos igualmente preocupantes, un populismo y un manejo de la economía que pone en riesgo el bienestar futuro y la seguridad económica de los argentinos. Y eso es lo que este periódico ha criticado. Criticamos los manejos, las actuaciones de gobiernos concretos, no ideologías etéreas, sino actuaciones concretas. Julian Assange es el fundador y el motor, el inspirador de Wikileaks. Y cuando él obtiene todos los cables secretos del gobierno de Estados Unidos, decide que él se los va a entregar a algunos periódicos muy selectos del mundo, al New York Times, al Guardian, The Spiegel, Le Monde y a El País. ¿Usted se siente cómodo con la decisión que hizo? Hay gente que los acusa a ustedes de haber puesto en peligro vidas humanas, que por haber diseminado esa información, ustedes comprometieron la seguridad de individuos y hasta de países. Bueno, esa acusación que se produjo inmediatamente después de que los periódicos empezásemos a publicar y que nosotros negamos con argumentos como los siguientes. Primero, nosotros revisamos en profundidad toda la información que íbamos a publicar y de ahí borramos todo tipo de datos, nombres, fechas
circunstancias concretas que nos permitieran pensar que poníamos en riesgo la vida de nadie en ningún sitio. En segundo lugar, comprobamos toda esa información con los gobiernos correspondientes, especialmente con el de Estados Unidos. Las personas y las organizaciones que hicieron esa campaña lo que buscaban era lo que se busca siempre, acusar al mensajero, proteger a un gobierno cuyos manejos de la diplomacia y del espionaje mundial ponían en descubierto, yo diría que muchas violaciones, por lo menos, desde luego de la legislación de varios países y desde luego además de los usos y costumbres que los ciudadanos esperarían de sus gobiernos. ¿Cómo interpreta usted, en qué se parece, en qué se diferencia lo que hizo Edward Snowden de lo que hizo Assange? Julian Assange nos entregó una caja gigantesca llena de centenares de miles de documentos que hubo que leer uno por uno, estudiar, sistematizar y trabajar antes de publicar una sola línea de información. El caso de Snowden es ligeramente distinto porque él sí había hecho un análisis previo del material del que disponía y, digamos, lo proporcionó. Si alguno de los jóvenes que está viendo este programa le pregunta, deme las razones para ser periodista, ¿usted qué le diría? Que no se dejen desanimar por el aspecto general de la profesión o de la industria ahora mismo. Esta es una profesión difícil. Uno se va siempre a casa con una pequeña sensación, digamos, de derrota personal, porque no ha logrado el periódico que quería cuando empezó el día, no ha logrado el producto redondo, acabado, con el que soñó a media tarde, y siempre se va uno a casa con la sensación de una pequeña, bueno, hoy he sufrido esta pequeña derrota, pero cuando haces balance de lo conseguido en el último mes, en los últimos 6 meses, en el último año, cuando te das cuenta cuánto ha contribuido el periódico en el que trabajas a mejorar la calidad del debate, que es algo que creo que empezamos a notar en Occidente, creo que eso es una satisfacción tan grande que compensa cualquier incertidumbre. Y yo creo que el hecho de que el periodismo, no el periodismo, la industria de los periódicos esté atravesando un periodo de incertidumbre no lo hace, uno, menos atractiva y dos, además, permite enfrentarse a retos que estoy seguro que seremos capaces, especialmente con el nuevo talento de la gente que se pueda incorporar y a la que invito de verdad a incorporarse al proyecto del periodismo, estoy seguro que lo lograremos superar. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Moisés, ha sido un placer estar aquí. Si quiere ver más de mi conversación con Javier Moreno, por favor visite nuestra página web, efectonaim.com, o mi cuenta de Twitter, @MoisésNaim. Y después de la pausa, la genialidad de la semana.